Yo soy la pastora Corey Gómez. Muchas gracias por nuevamente permitirme entrar a tu casa. Sé que solamente es por la cita divina, la cita del Señor en nuestras vidas, que Él no solamente pone en ti la necesidad de escuchar, en mí también la necesidad de poder estudiar y buscar de la revelación que Él tiene para estos tiempos. Estoy estudiando un tema muy interesante. Estamos en una serie sobre los principios para edificar, basados en el libro de Nehemías. Créeme que realmente ha sido una aventura para mí. He enseñado sobre Nehemías en muchísimas oportunidades, pero en este estudio Dios me ha entregado algunas cosas que son muy importantes, que creo que son necesarias para este tiempo y son necesarias para que el líder, el hombre, la mujer de Dios pueda ponerlas en práctica. Quiero decirte que a lo largo de mi programa tengo una línea de oración abierta. Allí está el número de teléfono, está en pantalla. Estamos agradecidos al Señor porque hay gente en nuestra congregación con esa carga para orar por ti, con la carga de Dios para traer una palabra a tu vida. Y por lo tanto quiero animarte a que tú puedas pues llamar si tienes alguna necesidad y si estás interesado en visitarnos. Si tú consideras, si tú sabes que eres un hombre o una mujer de Dios que necesita entrenamiento porque Dios te ha llamado a hacer algo importante en su obra, nosotros somos un lugar para ti. Somos una iglesia con un diseño espiritual para equipar al cuerpo de Cristo. Quiero que oigas la frase, nuestro diseño espiritual. El llamado de Dios para nosotros como ministerio es equipar, es entrenar al cuerpo de Jesucristo para su llamado. Lo que significa que nuestra congregación es un lugar donde vas a encontrar una palabra fuerte, por supuesto, es una palabra de sustento, como dice Hebreos, es comida pesada, pero es una palabra buena. Somos gente fundamentada en la palabra de Dios. Creemos que el fundamento es Jesucristo. Sobre ese fundamento edificamos y que los materiales que usemos van a ser probados por fuego. Así es que es importante que utilicemos buenos materiales para edificar. Yo lo creo y por lo tanto como ministerio hemos tomado muy en serio el estudiar la palabra de Dios para traer una palabra precisa al pueblo de Dios. Ahí tienes la dirección en pantalla. Llámanos si quieres venir y no encuentras la dirección, puedes llamarnos también por la dirección, pero ahí está en pantalla y para nosotros de verdad va a ser de muchísima bendición conocerte personalmente y poder ministrar a tu vida. También va a aparecer en pantalla nuestra página en internet y mi página en Facebook también. Si quieres entrar a nuestra página en Facebook, ahí puedes accesar materiales que hemos producido y que sé que pueden ser de muchísima bendición para ti. Bueno, quiero iniciar con mi enseñanza. Y vengo tratando en estos últimos programas de manera específica cuáles son las estrategias que Satanás utiliza para desenfocar al hombre, a la mujer de Dios que ha sido comisionado en este tiempo. Estamos en un tiempo donde estamos edificando o reedificando la iglesia. Hemos entrado al tercer día, bíblicamente hablando, un día donde el poder de la resurrección se está soltando. Pero esto porque antes del poder de la resurrección ha precedido muerte. Por razones de las cuales ya he hablado, la iglesia del Señor entró en acuerdos con el mundo, entró en acuerdos con el sistema y hemos visto cómo el enemigo ha dañado, ha destruido, cómo el enemigo ha infiltrado estilos de vida anticristos, literalmente, porque todo lo que se opone a Cristo es anticristo, antivida dentro del pueblo de Dios. Pero es maravilloso porque en este nuevo tiempo Dios nos está levantando, Dios nos está restaurando, Dios ha estado posicionando hombres y mujeres con una carga genuina por el pueblo de Dios. Hombres y mujeres que no tenemos precio, no nos pueden comprar, no con monedas de este mundo ni de este sistema.
Nuestras vidas no tienen un precio, sino el precio de Jesucristo, la sangre de Cristo. Y Dios ha estado levantando a estos hombres y mujeres y estoy agradecida a Dios de poder decir que a lo largo de la tierra, en cada nación, Dios está levantando ministerios genuinos otra vez, porque estamos anhelantes de ver su gloria. Somos parte de una generación con hambre y sed de Dios, que no estamos dispuestos a nada menor que eso. A causa de esto, porque Dios ha posicionado y está posicionando gente genuina, como el caso de Nehemías, 170 años, los muros en el suelo. Los muros de Jerusalén quemados, destruidos, un pueblo en oprobio, enfermo, pobre, sin recursos, preocupados y enfocados en sí mismos. Y Dios levanta a un hombre en Nehemías para traer a orden a su pueblo. Eso es la unción que Dios está derramando. La unción de Elías y de Juan. Una palabra profética, pero las manos de un Nehemías, manos fuertes para la edificación, visión clara, con objetivos, con metas, con estrategias. Y es maravilloso. Realmente yo, que tengo toda la vida en la iglesia, siento que este es el mejor momento para la iglesia de Cristo, por lo que Dios está haciendo. Y te decía que entonces a causa de esto el enemigo se ha levantado con estrategias para tratar de desenfocar al pueblo de Dios. Y te decía en uno de los programas, una de estas estrategias es amenazas. No, esta es la que vamos a ver ahorita, perdón. La primera estrategia que veíamos era la transigencia, es que lleva al hombre o a la mujer de Dios a que haga pactos, alianzas fuera del orden de Dios. Y la que veía en el programa pasado tiene que ver con la difamación. Como cuando el enemigo se da cuenta que no va a desenfocar a un líder, entonces empieza a difamarlo. Y te decía que ciertamente si hay un liderazgo que ha fallado, que ha caído, que ha pretendido hacer la obra de Dios estando en fornicación, adulterio natural y espiritual, robando al pueblo, aprovechándose de la gente. Pero hay gente que es del Señor, genuina. Y necesitamos estar claros, porque una de las marcas del hombre y de la mujer de Dios genuinos es una palabra. No es una palabra popular. No es un mensaje donde sacamos la cruz de Cristo, ni sacamos el camino al Gólgota. No es una palabra donde despreciamos o decimos que solamente Él se hizo rico, Él se hizo pobre para que yo fuera rica. Sí, eso es verdad, porque eso es parte del pacto. Pero entendemos que estamos en un tiempo donde el Señor, por la obra que está haciendo, está trastornando cosas por las cuales hemos tenido que aprender a pagar un precio. El año Ayin Dalet, que está cerca de comenzar, septiembre 5 del año 2013 empieza proféticamente el año Ayin Dalet. Es un año donde vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a tener que reencontrar el camino angosto, porque es el que nos lleva a la vida eterna, es el que nos lleva al lugar de nuestro destino. Por eso encontramos que en esta tercera estrategia que Satanás utiliza para desenfocarnos, está utilizando amenazas. Y cuando el enemigo empieza a amenazarnos, encontramos allí si puedes leer Nehemías 6 del 10 al 14, te vas a encontrar que Nehemías empieza a escuchar a través de los judíos que estaban en estas otras naciones y aún de los mismos que estaban allí. Empezaron a traer reportes de que la vida de Nehemías estaba en peligro. Y Nehemías se levanta un falso profeta dentro del pueblo. Hay un falso profeta dentro del pueblo porque habían verdaderos. Recuerda que para este tiempo todavía está profetizando Ageo y Zacarías, gente que fue parte de los profetas del equipo que Dios levanta para edificar, y eran de los profetas del exilio, que están predicando, están trayendo una palabra todavía. Y recuerda que, por ejemplo, en el caso, lo encuentras en Zacarías y en Ageo, palabras muy precisas dirigidas a Zorobabel,
a Josué, a los ancianos que estaban con ellos, para que se levantaran a edificar. Pero hay un falso profeta que se levanta aquí, y este hombre, Semaías, era un asalariado, era un hombre que estaba en el ministerio profético por salario, como muchos profetas en este tiempo. Mándame $1000 y entonces yo oro para que recibas tu milagro. O la palabra profética que te voy a dar es tanto, haz pacto conmigo. Eso es ser un asalariado. Semaías era un asalariado. Y él ideó un plan para atrapar a Nehemías. Eso lo puedes leer entre los versos 10 y 12 de allí del capítulo 6. Pero te vuelvo a decir que Nehemías era un hombre que había sido equipado por Dios con un fuerte discernimiento. Nehemías era un hombre que había sido preparado por Dios, su trabajo como copero, había desarrollado en él esa nariz espiritual para oler las acechanzas del enemigo. Sumado, Nehemías tenía un conocimiento del orden de Dios. Cuando la gente no conoce la palabra, cuando la gente no conoce los principios de Dios, es engañado fácilmente por gente que viene y le dice, así dice el Señor. Y como no conocen la palabra escrita, no tienen un referente verdadero de lo que Dios o cómo Dios se mueve, por lo tanto aceptan lo falso como lo verdadero. Y esta es una de las grandes, o mejor dicho, esta es una de las estrategias satánicas, demoníacas, que está en operación más fuerte en contra del pueblo de Dios en este tiempo. Por los últimos años, desde que Dios en los años 80 empieza a restaurar el ministerio profético, se ha levantado, por supuesto, como siempre, porque Satanás siempre quiere pervertir la obra de Dios. Gente diciendo, así me ha dicho el Señor, o soñé un sueño de Dios, o tuve una visión de Dios, y montones de personas corriendo detrás de una palabra que es falsa, que viene de las entrañas de esos profetas, que se alimentan de lujuria, de lascivia, de amor al poder y de amor al dinero. Y pueblo de Dios siendo apartado de Dios por gente que le está diciendo Dios ha dicho. Nehemías nos enseña que necesitamos discernir, que necesitamos pesar la palabra profética. El apóstol dice que necesitamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Cuando Hebreos nos habla de la gente que es madura en Dios, define a los maduros como gente que ha aprendido a utilizar los músculos espirituales, los sentidos espirituales, y dice que los ejercita en el acto de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que te hace maduro es diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que te hace un hombre o una mujer madura es poder mirar con el ojo de Dios aquello que Dios está haciendo. Jesús dijo, no hago nada que yo no vea al Padre hacer. Pero ¿cómo Jesús lo podía decir? ¿Cómo Jesús podía decir, yo no hago lo que no veo al Padre hacer? Y muchos dicen, es que Él era el Hijo de Dios. Tú y yo también somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios por pacto. Necesitamos aprender a ver lo que el Padre está haciendo. Pero si no disciernes adecuadamente es porque no tienes un conocimiento de la palabra escrita. La mayoría de los sermones, la mayoría de las predicaciones, la mayoría de las disertaciones que están saliendo de los púlpitos en este día son palabras que vienen de conocimiento humano, psicología, sociología, cualquier estudio social, cualquier cantidad de cosas que te imagines y no de la palabra. Te reto a que revises los mensajes de tus predicadores favoritos. ¿Cuántos de ellos utilizan la Biblia? ¿Cuántos de ellos están haciendo una exégesis adecuada de los versos que están utilizando? Y te vas a dar cuenta que están utilizando mucho del conocimiento del día de hoy. Y fíjate esto, Nehemías pudo entender el engaño y lo dijo bien claro, que no iba a huir frente al peligro. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ellos le dijeron? Le dijeron, bueno, Semaías le dijo esto,
yo como un hombre de Dios que entiende que estás haciendo la obra de Dios, vas a entrar y te vas a esconder en el templo. Te vas a esconder y allí te voy a resguardar. Nehemías conocía la palabra y en Números 18:7, anótalo, le estaba prohibido a cualquier laico entrar más allá del altar del holocausto. Nehemías sabía que la propuesta de Semaías no podía venir de Dios, no podía ser una palabra profética de Dios, simple y llanamente porque contradecía la palabra escrita. Cuando recibes la palabra profética puedes decir es de Dios porque está contradiciendo o está a favor. Mucha gente recibe cualquier cosa simplemente, ay, es que él es famoso, ay, es que es simpático, ay, es que habla tan bonito, pero no sabes lo que dice la palabra. ¿Y qué pasó? Nehemías tuvo la capacidad de rechazar la propuesta porque sabía, Dios no se contradice a sí mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y de la misma manera como su palabra en el pasado estuvo respaldada por la palabra escrita, por supuesto, en el espíritu de la palabra, no en el espíritu fariseico de la palabra, porque los fariseos fue gente y los saduceos que le dieron interpretación a la palabra escrita de acuerdo a su conveniencia, así como hay gente hoy. Pero cuando entendemos el espíritu de la palabra, cuando entendemos que la palabra escrita, en la palabra el Espíritu de Dios viene y trae iluminación a esa palabra y esa palabra entonces se convierte en vida para nosotros. Esa palabra ahora se hace vida en nosotros, es el verbo encarnándose en nosotros para que podamos ver su gloria, como lo dice Juan capítulo 1 verso 14, para que ese verbo encarnado nos haga caminar de tal manera que la gloria de Dios se suelte. Entonces nosotros podemos decir en autoridad, eso es una falsa palabra y ese es un falso profeta. Eso fue lo que hizo Nehemías. Pudo decir, eres un falso profeta porque el mensaje que proclamas contradice la palabra de Dios. Cuando nosotros discernimos, entonces viene una cuarta estrategia, la intriga. La intriga. ¿Qué es eso? Fíjate lo que dice Nehemías 6 del 15 al 19. Dice entonces que los enemigos de Israel, que los enemigos del pueblo judío, ¿quiénes eran? Ya los vimos al principio. Sanbalat, que significa fuerza. Tobías, que significa bondad de Dios. Ay, hay gente que parece tan buena, que nos engaña con tanta facilidad porque no podemos ver más allá de nuestras narices. Gesén significa lluvia, es que cuando habla se suelta la bendición, porque la lluvia habla de bendición, sí, pero no te olvides que también lo que viene sobre la casa, la construida sobre la roca y sobre la arena, también son lluvias, pero en forma de tempestad. ¿Entienden? El nombre de Jesús, estoy hablando para gente que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gente que me está oyendo en este momento tiene oídos para oír. Y la cuarta, que es la intriga, ellos dicen, no te vamos a dejar en paz. Cuando Satanás mira que no hay manera de desenfocarte, empieza a traer situaciones por todas partes para robarte la paz. Jesús dijo de esta manera, mi paz te dejo, mi paz te doy. Pero el referente es, la paz que el Señor nos da no es la paz del mundo, no es como la que da el mundo. Es una paz completamente diferente. La paz de Dios no significa ausencia de problemas. Significa que en medio de la circunstancia, nuestra confianza absoluta está en la palabra que Dios ha dicho. Y que esa palabra es un sí y un amén en Cristo. Y por lo tanto, esa palabra cumplida será a pesar y por encima de las circunstancias adversas. Por eso descansamos. Por eso es una paz que no tiene nada que ver con el mundo. Terminar los muros, acabar los muros, en el caso de Nehemías, terminar la edificación, significaba
quitar el oprobio del pueblo, y significaba que el enemigo no tendría acceso, no tendría lugar, no tendría espacio para entrar al pueblo. Dios nos ha encomendado un trabajo. Gente de Dios, te estoy hablando a ti, hombre, mujer de Dios, a quien Dios ha levantado un tiempo como este con una palabra poderosa. Dios nos ha levantado para que quitemos el oprobio del pueblo de Dios. Porque necesitamos cerrar los portillos, necesitamos cerrar las puertas, necesitamos quitarle al enemigo la capacidad para entrar a destruir al pueblo de Dios. Y esa es la razón por la que Satanás ha venido contra gente como tú y como yo, tratando de quitarnos la paz con situaciones. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo caminamos en la paz que sobrepasa el entendimiento de cualquiera, que guarda nuestro corazón. Así es que, ¿a quién levanta? Fíjate que me llama la atención que la gente que empezó a intrigar eran los principales de Judá. ¿Por qué? Judá era una tribu que había sido llamada por Dios a poseer. Era una tribu de donde debía salir la ley, debía salir el legislador. En el orden de marcha era la tribu que iba adelante, porque Dios le dio la capacidad para abrir brecha y entrar a territorio enemigo y tomar lo que había que tomar, poseer lo que había que poseer. Por eso es que el león es de la tribu de Judá, porque desde allí ruge con autoridad para que todas las cosas entren a orden. Pero cuando son la gente llamada a rugir con el rugido del león, que empieza a hablar como habla el enemigo. Antes te dije qué fue lo que ellos dijeron. Si tú lees en el 6:18, capítulo 6, verso 18, dice que ellos le entregaron su lealtad a Tobías porque los principales de ellos habían entrado en un pacto con Tobías. Tobías, ¿te acuerdas quién era Tobías? Uno de los enemigos abiertos. Y uno de ellos se casó con la gente, con una hija de Tobías. Ahora, es imposible que el pueblo de Dios, sobre todo los líderes, haga alianza. No tenemos parte con el mundo, no tenemos parte con Belial, no tenemos parte con las tinieblas. La luz no tiene parte con la gente del mundo. Pero cuando nosotros nos atrevemos a hacer lazos, entonces empezamos a traer, no solo a intrigar en contra de los hombres y mujeres de Dios, sino que destruimos la obra de Dios. Y Dios nos va a llamar a cuentas. Y no me vengas tú con que la gracia de Dios es tal que puedes vivir como te da la gana y al fin y al cabo Dios te va a bendecir. Si tú quieres seguir creyendo esa mentira, síguela creyendo. Pero entonces no busques explicaciones ni le eches culpa a nadie de que tienes los hijos como los tienes, rebeldes, de que tienes el hogar destruido. Tú que tienes esa doctrina, esa teología, no me vengas a mí a contar historias porque tu casa está vuelta un desastre. Y aunque nadie afuera lo sepa, tú sí sabes cómo está dentro. Tienes un desorden, tienes un desastre, no solamente a nivel de pueblo que lo estás creyendo, pero a nivel de liderazgo que lo estás enseñando. Tienes la casa hecha un desastre. Y te levantas a intrigar en contra de hombres y mujeres que como yo no tenemos temor de decir, hombres y mujeres que fueron llamados a rugir, están declarando la palabra del diablo, como lo hizo Judá aquí en contra de Nehemías. Es importante en el nombre de Jesús que nosotros declaremos en este tiempo lo que está saliendo del trono de Dios, que entremos en acuerdo con lo que está diciendo el Señor. Tobías no dudó en adular a través de las cartas y hacerles promesas al pueblo a la tribu de Judá, que ellos creyeron de manera necia e incauta. Mucha gente está creyendo promesas que le escucharon a los predicadores de moda, pero que no están en la palabra de Dios. Y hoy estás viviendo consecuencias. Estás hablando en contra de todo el pueblo de Dios porque tú dices, es que esa gente me robó mi dinero. No. Un sinvergüenza te robó el dinero y tú de manera incauta lo creíste, pero no somos todos los hombres y todas las mujeres de Dios. En el nombre de Jesús, vuelve a tus 5 sentidos en el Señor y entiende que las fallas que cometiste, las cometiste sí porque fuiste ignorante. Por supuesto,
No estoy quitando la falta del liderazgo que ha sido inepto, que ha sido incapaz e ineficaz de enseñar al pueblo de Dios en lo que debe enseñarle. Pero tú también tienes culpa porque cada uno de nosotros necesita buscar a Dios por sí mismo. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente, vamos a decir, el derecho del que está en el liderazgo. Tú y yo, la gente normal del pueblo, tiene derecho a recibir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Tú necesitas aprender a buscar en la palabra qué dice Dios y cómo medir lo que Dios está haciendo en este tiempo. Me da dolor ver al pueblo de Dios en la condición que está. Pero sé que muchas de las cosas es porque nosotros mismos no hemos buscado a Dios. Pero gracias, Señor, que Dios está levantando en un tiempo como este gente de Él. Gente que está huyendo y que está sirviendo a Dios con corazón limpio. Yo declaro en el nombre de Jesús que estas maquinaciones no tocan la vida del hombre y de la mujer que está siendo posicionado en este tiempo. Y declaro que tú abres tus ojos. Y declaro en el nombre de Jesús que disciernes de manera adecuada. Porque entiendes lo que Dios está haciendo. Porque entiendes lo que Dios está diciendo. Porque conoces su palabra escrita. Quiero invitarte a mi próximo programa. Quiero invitarte para que aprendas de lo que Dios está haciendo. Yo sé que en nuestras vidas hay fallas. Pero puedo decirte algo. Amamos al Señor profundamente y lo único que nos hace servirle con pasión es que le amamos y le conocemos. Te invito a mi próximo programa. Ahí está en pantalla el número de teléfono. Llámanos. Estamos a tu orden. Queremos orar por ti. También está nuestra dirección. Por favor, llámanos. Visítanos. Visítanos si necesitas que los muros de tu vida sean restaurados. No he terminado la serie. Así es que en mi próximo programa continúo con la serie de Edificando, basado en el libro de Nehemías. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaro que eres un hombre, una mujer que será usado poderosamente para la gloria de Dios. Te bendigo.